A ver, vamos a continuar con nuestras clases en este caso de psicología. Hoy vamos a ver dos temas. Uno de ellos es afectividad y el otro es motivación. Recuerda que el tema de motivación es un tema que viene constantemente en San Marcos. En el último simulacro ha venido una pregunta de motivación, ¿no? Y en el último examen también ha venido una pregunta sobre motivación. Entonces, es un tema que ha estado viniendo constantemente, recurrentemente en el examen de admisión. ¿Listo? Perfecto. A ver, primero hay que entender que estos dos temas pertenecen a los procesos psicológicos, es decir, son procesos en los cuales nos permiten adaptarnos a lo largo de nuestra vivencia, a lo largo de nuestro desarrollo. Estos dos procesos van a permitir adaptarnos y también van a permitir que nosotros comprendamos quizás el sentimiento de otras personas, va a permitir que nosotros comprendamos las características que tienen otras personas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se habla de inteligencia emocional. Y bueno, eso está vinculado también con el control de nuestras emociones, con el control de nuestra afectividad. En algunos momentos quizás nos habemos encontrado en situaciones muy estresantes, en situaciones donde quizás a veces no podemos controlar los problemas. Y bueno, ahí por ejemplo se aplica lo que es el control emocional y eso está vinculado bastante a lo que nosotros vamos a llamar afectividad. ¿Qué tanto de nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué tanto de nosotros podemos controlar? ¿Ustedes pueden controlar sus emociones o quizás hay momentos en los cuales no controlamos nuestras emociones, ¿no? Inclusive, para el aprendizaje, ¿no? Nosotros hemos hablado también que con respecto al aprendizaje debe haber un control emocional, un control de las emociones, porque si a veces no controlamos nuestras emociones, quizás en ciertas circunstancias vamos a llegar hasta incluso a la agresividad, ¿no? Entonces, es importante también evaluar lo que decimos, ¿no? Evaluar, por ejemplo, cómo se dice, ¿no? Como diría Aristóteles, ¿no? Hay que ser prudentes al hablar, ¿correcto? Y bueno, de esa manera quizás puedas encontrar una mejor relación con las otras personas. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Nosotros practicamos eso? ¿Tenemos control emocional? ¿Tenemos inteligencia emocional? ¿O podemos quizás manejar nuestras emociones? Bueno, todo eso está vinculado con la afectividad. Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? También la afectividad es un proceso psicológico de tipo afectivo. Ahora, la pregunta consiste en qué cosa es la afectividad, qué entendemos por afectividad. Yo creo que todos nosotros, o la mayoría de ustedes, pueden entender en qué consiste la afectividad, ¿cierto? ¿Te acuerdas qué cosa era la afectividad, jovencitos? ¿Qué permite la afectividad? Desarrollar ¿qué cosa? Emociones, desarrollar sentimientos, desarrollar ¿qué más? Estados de ánimo, desarrollar pasiones, ¿correcto? Inclusive, cuando nosotros hemos hablado del primer tema de psicología, yo te había comentado que la afectividad es una de las partes más importantes, o la más importante, por no decirlo, ¿no? De todo el desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque sin la afectividad nosotros no podríamos reconocer las emociones, o no podríamos formar sentimientos. Sin la afectividad quizás no pudieses formar amor, ¿no? Sin la afectividad no pudieses ser empático. Entonces, la afectividad dentro del desarrollo del ser humano es crucial, sobre todo en los niños. Ustedes sabrán que la validación de las emociones es muy importante. ¿Por qué es importante validar las emociones, jovencitos? ¿Por qué es importante que un ser humano sienta la validación de sus emociones? Por ejemplo, ¿no? Si siente tristeza, ¿no? O si el niño está llorando, dime, ¿es bueno decir los niños no lloran o los hombres no lloran? ¿Ahí habría validación emocional? No, ¿cierto? Estaría reprimiendo las emociones. Y claro, eso puede generar a la larga cierta represión y eso puede generar a su vez que el individuo no pueda expresarse de forma emocional o no pueda formar buenas relaciones afectivas. Por ejemplo, ¿no? Siempre o quizás te habrás encontrado en el caso donde tus padres
o los papás a veces discuten, son esos momentos en los cuales el niño, el individuo, el hijo, no quiere estar en casa, ¿no? Y siente las ganas de irse, de escaparse de casa, y a veces ante los problemas solemos huir, ¿no? Las personas a veces ante los problemas suelen huir. ¿Por qué a veces sentimos que debemos huir ante los problemas? Dime, ¿de los problemas se huyen? ¿Es importante huir de los problemas? ¿Es importante evitar o evadir los problemas? ¿O más bien es importante afrontar los problemas? Lo segundo, ¿cierto? Es importante que el ser humano aprenda a afrontar los problemas, porque si uno evade los problemas, ¿qué quiere decir? Que quizás los problemas durante niños, ¿no? Estas personas cuando eran niños, hubo problemas en casa y producto de eso se acostumbraron a escapar de los problemas o querían huir de los problemas. Pero ya de adolescentes o de adultos se manifiestan más estos rasgos. Recuerda, los rasgos o los problemas que hemos tenido durante la infancia normalmente se manifiestan en la adolescencia y en la adultez. Es decir, a tu edad vas a encontrar ciertos rasgos en la cual son producto de tu infancia, son producto de las crianzas, ¿no? Por ejemplo, imagínate este caso, ¿correcto? Imagínate este caso. Un jovencito de 18 años llega a casa, ¿no? Con cierto temor. ¿Por qué? Porque su mamá o sus padres le habían comprado una cámara profesional, ¿correcto? Y él la había sacado, ¿no? La había llevado a la calle para tomar fotos y de repente lo perdió. Pierde la cámara profesional, esa cámara que a los padres les había costado bastante, ¿no? Una gran suma de dinero. Lo pierde. Llega a casa con temerosidad y no le dice nada a la mamá. La pregunta es, ¿por qué este jovencito no tiene la confianza de decirle lo que ha pasado a sus padres? El miedo. Ahora, el miedo, ¿a qué lo puede llevar? Lo puede llevar quizás a ir a comprar una cámara profesional de segunda en lugares peligrosos y producto de eso puede ocurrir un accidente. Ahora la pregunta es, ¿de quién es la culpa ese accidente? ¿De él por no decirle a su mamá o del miedo que él tenía de decirle las cosas a su mamá? Del miedo, ¿cierto? Muchas veces la confianza que no se genera entre padres e hijos a veces puede ser perjudicial para los hijos. Porque al momento de no haber confianza, los hijos suelen recurrir a otros lugares justamente para sanar o para ocupar ese vacío que puede dejar la desconfianza que existen entre padres e hijos. Bueno, todo eso tiene que ver con la afectividad, jovencitos, ¿correcto? La forma en cómo nos relacionamos con otras personas. Perfecto. Vamos a definir la afectividad, ¿correcto? Profesor, ¿qué cosa es la afectividad? La afectividad es aquello que nos permite reaccionar, ¿no? Es aquello que nos permite entender, en este caso, de forma agradable o de forma desagradable hacia un objeto o algo, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de afectividad, es aquello que nos permite relacionarnos de forma agradable o de forma desagradable, ¿correcto? Bueno, por ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, esa ropa no me gusta, esa ropa sí me gusta, o puedes decir, no, profesor, a mí me gusta la música rock, ¿no? Pero me desagrada el reggaetón. Otros van a decir, no, profesor, a mí me gusta el reggaetón y no me gusta el rock, ¿no? Parecen loquitos ahí gritando, ¿no? Empujándose entre ellos. Entonces, estamos diciendo que algo nos agrada o que algo nos desagrada. Eso es la afectividad, ¿correcto? Es el proceso que nos permite reaccionar de forma agradable o desagradable ante ciertos estímulos con respecto al medio ambiente, ¿correcto? Ustedes sabrán inclusive, ¿no? Ya Wilhelm Wundt se daba cuenta que los estímulos provocan algo. Cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de sensación, hemos hablado que según Wundt, por ejemplo, los estímulos pueden causar ciertas reacciones dentro del ser humano. Y efectivamente, ¿no? Por ejemplo, tú tocas algo caliente, evidentemente va a causar una reacción. Lo mismo pasa con los estímulos del medio ambiente. Si algo nos sucede o algo vemos, eso va a causar una reacción en nosotros. Por ejemplo,
Imagínate que un niño estaba caminando y de repente un perro le empezó a ladrar y le mordió. Entonces, cuando el niño camine otra vez al costado de un perro, dime, ¿qué va a hacer? ¿Se va a alejar o va a tener miedo? Entonces, ¿qué ha provocado? Un estímulo ha provocado una reacción, ¿correcto? Un estímulo ha provocado una reacción. Perfecto. Entonces, de eso ya hablaba Wilhelm Wundt y más adelante Iván Pavlov lo va a hablar con mayor detenimiento. Ustedes sabrán que el condicionamiento provoca también formar emociones. Yo te dije, o te lo mencioné la clase pasada, si tú hueles un perfume, qué va a causar en ti? Un perfume que ya habías olido, ¿qué va a causar? Un recuerdo quizás de esa persona, quien utilizaba ese perfume. Entonces, claro, si tú hueles un perfume que utilizaba cierta persona que fue importante para ti, entonces la vas a volver a recordar, ¿sí o no, Luis? ¿Cierto? Atento, atento. Muy bien, entonces, a partir de esto podemos entender que ciertos estímulos provocan reacciones, ¿correcto? Ciertos estímulos provocan reacciones. Y así se va formando la afectividad. Perfecto, muy bien. Características de la afectividad, chicos. Intimidad. ¿A qué hace referencia la intimidad? La intimidad hace referencia a la vivencia personal. Cada uno de nosotros tiene su propia forma de procesar las emociones. Cada uno de nosotros tiene su propia forma de vivir las cosas. No todos van a vivir quizás el amor de la misma manera. No todos van a vivir el miedo de la misma manera. Algunos quizás van a ser más temerosos, otros van a ser menos temerosos, más avesados. Algunos pueden superar rápido quizás una decepción amorosa. Otros se van a demorar en superar una decepción amorosa. Hay algunos que siquiera, inclusive, no superan. O se demoran en superar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. ¿No? O por ejemplo, hay algunos inclusive que después de una ruptura amorosa pasan por el famoso bloqueo emocional. ¿Saben qué es el bloqueo emocional? ¿Cierto? Es el momento donde ya no quieres formar alguna relación afectiva por la mala experiencia que te ha tocado. ¿Cierto? Por la mala experiencia que te ha tocado. Entonces, eso se llama el famoso bloqueo emocional. ¿Bien? Listo. Intimidad. Cada uno de nosotros tiene su propia forma de procesar los sentimientos, las emociones, las pasiones, etc. Polaridad. Cuando hablamos acerca de polaridad, jovencitos, nos referimos a que las emociones pueden ir de polo a polo. Es decir, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Una persona puede ser muy importante para ti, la puedes amar, pero si esa persona te falla, dime, ¿la vas a seguir amando? No, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? La vas a odiar inclusive, no la vas a querer ver, ¿no? Lo ves por fotos, tiras el celular, ¿no? O eliminas esa foto, ¿no? Lo bloqueas quizás por redes sociales, ¿no? Entonces, claro, las emociones pueden ir del amor hacia el odio, ¿correcto? Del agrado hacia el desagrado. Tú puedes querer a una persona hoy día, pero más adelante quizás la vas a odiar, ¿no? Pero bueno, entonces así es, ¿correcto? Recuerda que el amor no siempre se mantiene, ¿correcto? No siempre se mantiene. Bien, escúchalo. ¿Ya? Muy bien. Profundidad, ¿correcto? Profundidad, ¿ya? Bien, profundidad. Cuando hablamos acerca de profundidad, es el significado que tiene ciertas emociones o ciertos procesos afectivos, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué tanto puede significar para ti la primera carta que te han regalado? Puede significar mucho para ti, ¿cierto? A pesar de que quizás esa persona ya no está en tu vida, pero esa carta, ¿no?, significa mucho para ti porque fue la primera carta que recibiste. Y quizás hasta ahorita lo tienes ahí guardado, lo guardas con mucho cariño, profundidad. Pero hay personas que no, ¿ah? Hay personas que quizás tienen esa carta, ¿no?, la vuelven a ver y luego, después de que esa persona le hizo daño, las queman, las botan, ¿no? Entonces, ahí está. Profundidad es el significado que causa algo dentro de ti. Muy bien. Amplitud, jovencitos. A ver, pasa lo siguiente, ¿no? Muchas veces, si tú tienes una relación amorosa de 5 años o más,
¿no? O de 3 años, por ejemplo. Claro, es un tiempo largo, ¿cierto? Un tiempo en el cual han pasado experiencias, han vivido muchas cosas, ¿no? Agrados, desagrados, y evidentemente, pues eso va a hacer que, si es que hay un rompimiento amoroso ahí, va a ser muy difícil quizás, o no lo vas a poder superar de la noche a la mañana, ¿no? A no ser que no tengas sentimientos, bueno. Entonces, es todo un proceso. La superación de una persona es todo un proceso, ¿correcto? Hay, por ejemplo, lo que hoy en día se llama la famosa terapia de choque, ¿no? Famosa terapia de choque. Muy bien. A ver, entonces, cuando uno está en ese proceso, a veces hasta no siente ganas de poder estudiar, no tiene ganas hasta de comer. Las emociones, cuando nosotros sufrimos una decepción emocional, no solamente afecta la parte emotiva o la parte afectiva, también puede afectar la parte cognitiva o también puede afectar incluso la parte motivacional. Si a veces, o si en el caso, por ejemplo, de que hay un rompimiento amoroso, la persona que está pasando por ese proceso quizás no se siente motivado a realizar ciertas acciones o a realizar sus actividades diarias. O también puede pasar lo contrario, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que has estado pretendiendo a una chica y de repente ya te aceptó, ¿no? Te aceptó por fin. Eres su enamorado. Al siguiente día, después de ser enamorados, ¿cómo vienes a la academia? Vienes motivado, emocionado, quizás ahora ya te bañas, ¿no? Ahora te cambias de ropa, ¿no? Ahora te compras inclusive esta ropa, vienes temprano, ¿no? Te gustan las clases. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una motivación. ¿Y qué ha causado esa motivación? Los afectos, ¿no? El nivel emocional, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de alguna manera, ¿correcto? La afectividad también puede abarcar ciertos aspectos, ¿no? U otros aspectos de nuestra personalidad. Amplitud se llama eso, ¿correcto? Nivel. El nivel es la valoración social que nosotros hacemos acerca de algo. Por ejemplo, la fidelidad. La fidelidad es una valoración social que nosotros hacemos en el caso, en el ambiente amoroso, ¿correcto? Entonces, eso es el nivel. Vuelvo a repetir, el nivel es la valoración social que nosotros hacemos sobre ciertos valores, ¿correcto? Sobre ciertos objetos, o el nivel de aceptación, ¿no? En este caso, nivel social. ¿Muy bien? Eso es el nivel, ¿correcto? Eso es el nivel. Bien, vamos con las manifestaciones. Vamos a diferenciar cuáles son las manifestaciones. En primer lugar, vamos a encontrar por acá a las emociones. Chicos, ¿qué cosa es una emoción? ¿Te acuerdas en qué consiste una emoción? George, ¿qué cosa es una emoción? Creo que más o menos ustedes se acordarán, ¿cierto? Rápidamente, a ver, lo vamos a definir rápido. Es muy intenso y de leve o corta duración. Nada más. Intenso y de corta duración, ¿correcto? Pero hay que agregar algo más, ¿correcto? Podemos agregar que las emociones son o es una reacción fisiológica, ¿correcto? Es una reacción fisiológica. Por lo tanto, te pregunto, si las emociones es una reacción fisiológica, te pregunto, ¿es innata o no? Ya, muy bien. Ahora, ¿es exclusivo del ser humano? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también otros seres vivos pueden emocionarse o tienen emociones, ¿correcto? O tienen emociones. Muy bien. Listo. Entonces, las manifestaciones emocionales se refieren o se definen de la siguiente manera. Son los cambios orgánicos de breve duración, corta duración y presentan una alta intensidad. ¿Correcto? Recuerda, las emociones son muy intensas, ¿correcto? Son muy intensas. Son innatas y procesados por el SL. Te pregunto, ¿qué es el SL? El sistema límbico. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ustedes sabrán que la parte de nuestro sistema nervioso que procesa las emociones es el sistema límbico. Específicamente, ¿quién? Específicamente, ¿quién procesa más las emociones? ¿Qué parte del sistema límbico? Bueno, la mayoría procesa en realidad, ¿no? El hipotálamo. Habla.
No. Empieza con A. Empieza con... Muy bien, la amígdala, pues, ¿no? La amígdala, efectivamente, ¿no? La amígdala, ¿ya? Entonces, claro, si hablamos del sistema límbico de forma general, es aquella que se encarga de las emociones, pero quien específicamente se encarga más de las emociones es la amígdala cerebral, ¿correcto? La famosa amígdala cerebral. Muy bien, listo, perfecto, ¿ya? A ver, eso es, muy bien, eso es. Entonces, las emociones van a ser procesadas por el sistema límbico, ¿correcto? Componentes de las emociones. Chicos, ¿cuáles son los componentes que tienen las emociones? Son 3, ¿correcto? Vamos a encontrar el componente fisiológico, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una reacción fisiológica. Cuando nosotros nos emocionamos, por ejemplo, imagínate que tienes una sorpresa. No sé, pues no, tu enamorado, tu enamorada te espera en la puerta de la academia con un ramo de 25 rosas, ¿no? Ahí parado, 25 rosas, ¿no? O 24 rosas, ¿correcto? ¿No? 24 rosas, ¿correcto? 2 docenas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿y qué va a pasar? ¿No? Estás saliendo de la academia, dime, ¿qué va a pasar contigo? Tu corazón empieza a latir bastante, ¿no? Te empiezas a desesperar, ¿no? Y sientes quizás las ganas de ir corriendo y abrazarlo, ¿no? Apapacharlo, ¿correcto? ¿Qué se está manifestando ahí? El componente fisiológico, ¿no? La respiración se hace más rápida, componente fisiológico, ¿correcto? Muy bien, eso es. Ahora, el componente subjetivo es la situación única, pues no estoy seguro que después de ese momento después de esa situación no te vas a olvidar de ese momento, ¿no? O será muy difícil olvidarte de ese regalo, ¿no? Que te hicieron, pues, ¿no? No te vas a olvidar, ¿no? Si sea malo o bueno, no te vas a olvidar, ¿muy bien? Así te haga daño a esa persona, no te vas a olvidar, ¿no? Porque quizás va a ser el primero y el último, ¿no? En hacerte ese regalo, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Conductual, ¿ya? Son las acciones, gestos que nosotros podemos tener, ¿correcto? Son las acciones... a ver, hay personas que son muy gestuales, ¿cierto? Y que si sienten algo de desagrado, no lo suelen, en este caso, no lo suelen diferenciar, ¿cierto? ¿Qué pasó, Carlos? Tranquilo. Muy bien. Entonces, hay personas que, de alguna manera, si sienten cierto desagrado, no lo pueden diferenciar, o mejor dicho, no lo pueden maquillar, o no lo pueden disimular. Esa es la palabra, ¿correcto? Y de alguna manera, ¿no? Manifiestan su desagrado, no solamente con acciones, sino con sus gestos, ¿no? Con sus gestos, ¿no? O la famosa, los gestos faciales, pues, ¿no? Quizás levantar la ceja, ¿no? Si algo no te parece, ¿no? Ahí está. Conductual, correcto. Gestos, ademanes, etcétera. Muy bien. Listo, tipos de emociones. Vamos con los tipos de emociones. Según Paul Ekman, existen 6 tipos de emociones. Emociones básicas las vamos a llamar. Ustedes lo habrán visto en Intensamente, quizás, ¿cierto? En Intensamente. El miedo, la alegría, la tristeza, el asco, ¿no? La sorpresa, el enojo. Estas 6 emociones, inclusive también Darwin hablaba sobre la teoría de las emociones. Según Darwin, el miedo que tenían las especies hicieron que empiecen a migrar hacia otros lugares y de esa manera se empiecen a adaptar a estos nuevos lugares, ¿no? Entonces, Paul Ekman también habla acerca de las emociones básicas. Y según él, existen 6 emociones básicas que determinan nuestra forma de ser. Muy bien, listo. Por otro lado, aparece Wilhelm Wundt, chicos. ¿Te acuerdas quién es Wilhelm Wundt, cierto? Claro, el padre, bueno, él es uno de los representantes o precursores del estructuralismo, ¿correcto? Él es el primero en establecer el primer laboratorio científico, en darle a la psicología el estatus de ciencia, ¿correcto? ¿Cuándo fue fundado el laboratorio? ¿Te acuerdas? En 1879. Según Wilhelm Wundt,
estudia ¿qué cosa? La estructura de la conciencia, ¿cierto? La conciencia tiene tres estructuras. ¿Cuáles son? Las sensaciones, la imaginación y dentro de ellas, o una de ellas, son las emociones, ¿correcto? Recuerda, según Wilhelm Wundt, la conciencia tiene tres partes: imaginación, sensación y las... Muy bien, emociones, ¿correcto? Las emociones. Muy bien. Entonces, Wilhelm Wundt analiza las emociones y va a decir lo siguiente, que existen dos tipos de emociones, las esténicas y las asténicas. Y ojo con esto está vinculado con el sistema nervioso autónomo. Te pregunto, ¿qué parte del sistema nervioso autónomo se encarga de activar el organismo? El simpático. No recuerda, pues no recuerda. El simpático, el guapo, ¿qué hace? Te llama la atención, ¿cierto? Entonces, el simpático te activa, ¿correcto? Entonces, las emociones esténicas son aquellas emociones que van a activar tu organismo. Sin embargo, ¿quién es el que te desactiva, el que no te llama la atención? El feo, ¿cierto? El parasimpático, ¿correcto? El parasimpático. Muy bien. Por ejemplo, no pueden ser momentos de relajación, ¿no? Etcétera, ¿correcto? Emociones astéticas. Asténicas, ¿no? Asténicas. Me estoy confundiendo con estéticas, ¿no? Asténicas, ¿correcto? Asténicas. Muy bien. Son las emociones que inhiben la conducta, ¿correcto? Inhiben la conducta. Listo. Vamos con algunas teorías acerca de las emociones. Le relajan, ¿no? Desactivan, ¿no? Muy bien. Algunas emociones. Muy bien. Vamos a encontrar la teoría de William James. Son funcionalistas a propósito. Son funcionalistas, William James y Leitch, que decía que los estímulos provocan las emociones, ¿correcto? Vuelvo a repetir. Según estos autores, los estímulos son aquellos que provocan las emociones. Cannon y Barr decían que primero hay una reacción interna y las emociones se refieren justamente a las reacciones internas. Scheiter y Singer, según estos autores, para que haya una emoción primero se evalúa, ¿correcto? Hay una evaluación mental y luego se producen las emociones, ¿correcto? Bueno, ya con el paso del tiempo se va a ir diferenciando de emociones y sentimientos que lo vamos a ver en unos minutos. Bien, listo. Sentimientos. ¿Qué cosa o cuál es la diferencia entre emoción y un sentimiento? Porque muchas veces solemos confundir, pero yo creo, claro, ¿no? Yo creo que ustedes ya no se confunden, ¿cierto? Muy bien. Una emoción, ¿ya? Una emoción es un proceso afectivo de larga duración, es estable, ¿correcto? Producto de las relaciones sociales, pero de moderada intensidad, ¿correcto? Ahora, te pregunto, yo siempre te hablé, cuando hemos hablado de este tema, sobre todo con los chicos del semestral, cuando hemos hablado de este tema, yo te he dado una formulita para las emociones. Te he dado una formulita, ¿sí o no? ¿Cuál era la formulita? La parte cognitiva más la parte emocional es igual a un sentimiento, ¿correcto? Claro, la parte cognitiva, ¿no? Lo cognitivo más lo emocional es igual a un sentimiento, ¿correcto? Es decir, un sentimiento nace de una evaluación cognitiva más una reacción emocional es igual a sentimiento. Por eso, los sentimientos, ¿qué cosas son? Son decisiones. Uno decide amar, ¿no? Uno decide amar, por ejemplo, ¿no? Entonces, un sentimiento es una decisión. Muy bien. ¿Y dónde se procesan los sentimientos? En el hemisferio derecho, ¿ya? Ahora, chicos, vamos a la parte que más te gusta. El famoso triángulo o teoría triangular. Te pregunto, ¿quién es el representante de la teoría triangular del amor? Maslow. No es Maslow. Robert Sternberg. Teoría triangular del amor. No estamos hablando de la pirámide, ¿correcto? No vayan a confundirse, ¿ya? Robert Sternberg, ¿correcto? Muy bien. A ver, según Robert Sternberg, existen tres cosas que van a hacer posible las relaciones amorosas. Intimidad, muy bien, intimidad, ¿qué más?
Compromiso y la pasión, ¿correcto? Muy bien. Pasión, intimidad y por acá compromiso. El compromiso. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver qué resulta de cada una de ellas. A ver, escúchame. Si solamente existe pasión, solamente la pasión se refiere a la atracción sexual que pueda tener una persona por el sexo opuesto o por el mismo sexo, ¿correcto? La atracción corpórea, ¿ya? La atracción de la carne. Muy bien, si solamente hay atracción, ese tipo de atracción, ¿qué tipo de amor sería? Encaprichamiento, ¿correcto? Sería encaprichamiento. Sería encaprichamiento. Muy bien, listo. Entonces, si solamente es pasión, sería encaprichamiento. Te habrá pasado lo siguiente. Quizás una señorita se sentó a tu costado y de repente te empezaste a ilusionar porque te hablaba bonito. Fueron buenos amigos, ¿no? Y tú, como estabas todo ilusionado, creíste que te iba a aceptar, te declaras y de repente te dice esa señorita, ¿sabes qué? Solamente te veo como mi mejor amigo. En ese caso, había confianza, ¿correcto? Había mucha confianza porque se contaban sus cosas, pero lamentablemente el varón es muy idealista, la idealizó a la señorita y confundió la amistad con el amor. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Luis, ¿cómo se llama eso? No, Luis. Cariño, cariño. Cariño, chicos. Se llama cariño, ¿no? Solamente te quiero como amigo, ¿no? Cariño. ¿Listo? Muy bien. Pero sin embargo, hay otro tipo de amor en la cual solamente siguen juntos una pareja por los hijos. No hay pasión, no hay intimidad porque no se pueden ver las caras, duermen separados, no se cuentan nada, solamente siguen juntos por los hijos. ¿Cómo se llama el amor cuando solamente existe compromiso? Amor vacío, ¿correcto? Amor vacío. Amor vacío, ¿correcto? Amor vacío. Por ejemplo, ¿no? Antes las parejas comenzaban por esto. Ustedes sabrán que antes las parejas, ¿no? Una señorita se casaba por con una persona que daba la mejor dote, ¿cierto? Claro, y antes de amar al esposo, la señorita primero se casaba, ¿no? No sabía inclusive quién era, ¿no? Pero se casaba. Los papás destinaban con quién se van a casar. Entonces, antiguamente el amor comenzaba por el amor vacío, solamente por el compromiso. Luego había pasión, luego había intimidad, pero todo comenzaba a partir del compromiso, ¿correcto? En la India todavía sigue ocurriendo eso, quizás, ¿no? Muy bien, listo. Pero ¿qué pasa si solamente existe pasión, atracción y compromiso? ¿No? Es decir, hay atracción sexual, están en una relación, pero no hay intimidad. ¿Cómo se llama eso? Amor fatuo. ¿Correcto? Amor fatuo. Muy bien, el famoso amor fatuo, ¿no? Ustedes lo van a llamar sugar daddy, ¿no? Sugar mommy, quizás, ¿no? Acá está la figura del sugar, ¿correcto? Muy bien, listo. Profesor, pero hay intimidad y compromiso. Hay confianza, ¿correcto? Hay mucha confianza, ¿no? Yo sé cómo es la otra persona. Estamos comprometidos porque vamos casados 50 años. ¿Cómo se llama ese tipo de amor? Donde hay intimidad y compromiso. Amor social, ¿cierto? Amor social. Muy bien. Listo.
Vamos con el siguiente tipo de amor. Este tipo de amor es la parte más bonita. Es el momento donde se inicia todo, ¿correcto? Es el momento donde el enamorado o una pareja de enamorados se dan regalos mutuos, detalles, ¿no? Es la primera etapa del enamoramiento. Los primeros meses, ¿no? Claro que después del año ya te aburre, ¿no? O no, o no, o no. Como que no. Te he visto. Ya, bien. Mentira, mentira. No, bueno. En la primera etapa, obviamente, el varón para cortejar a la señorita va a ser muy detalloso, ¿no? Hasta que llega el cometido, ¿no? Luego ya deja de ser tan detalloso. Aunque algunas parejas sí lo son, ¿ah? Algunas parejas sí lo son, ¿correcto? Algunas parejas sí lo son. Bien, ¿y cómo se llama ese tipo de amor, no? La persona quizás te lleva al Parque del Amor, te lleva a pasear por Miraflores, por Barranco, por el Malecón, quizás, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de amor? Amor romántico. Ya, Sebastián. Amor romántico, ¿correcto? Amor romántico, perfecto. Muy bien. Y por último, chicos, si es que existen los tres tipos, ¿cómo se llamaría? Amor consumado, ¿no? Amor consumado, ¿ya? Hace, le voy a poner, ¿correcto? Hace. Amor consumado. Muy bien. ¿Listo? Entonces, eso es la teoría triangular del amor de Robert Sternberg. ¿Correcto? De Robert Sternberg. Muy bien, vamos con los estados de ánimo. Profesor, ¿en qué consiste un estado de ánimo? Un estado de ánimo, jovencitos, es el fondo afectivo, es la forma en cómo nosotros nos sentimos de forma diaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo estás el día de hoy? Quizás algunos me van a decir, profesor, estoy desganado, profesor, estoy medio triste, ¿no? Otros van a decir, quizás, profesor, estoy contento. Ya, ese es tu estado de ánimo. Es la forma en cómo tú te sientes de forma diaria. Y claro, ese estado de ánimo puede cambiar según el día, según la semana, quizás, ¿no? Puede estar cambiando, porque no siempre te vas a sentir alegre, no siempre te vas a sentir triste. En resumidas cuentas, el estado de ánimo le corresponde también al temperamento, ¿no? Es la forma en cómo tú eres, quizás. Puede ser callado, tímido, etcétera, ¿correcto? Eso es el estado de ánimo. Muy bien. Y por último están las pasiones, jovencitos. Las pasiones. ¿Qué es una pasión? Son sentimientos profundos, ya abarca toda la personalidad y son de gran intensidad. Te pregunto, ¿cuántos tipos de pasiones existen? 2, superiores y las pasiones inferiores. ¿Correcto? Las superiores y las inferiores. Te pregunto, ¿en qué consisten las pasiones superiores? ¿En qué consisten las pasiones superiores? Son aquellos que te ayudan a la personalidad, ¿cierto? Por ejemplo, la pasión por el deporte, por la ciencia, etc. Las inferiores son aquellas que no ayudan a la personalidad, son las malas, por ejemplo, las adicciones, ¿correcto? Muy bien, listo, vamos ahora por acá con motivación, ya con motivación. Profesor, ¿qué cosa es la motivación? Es un proceso psicológico cognitivo que orienta la conducta a lograr una meta, ¿correcto? Pueden ser de la siguiente manera, o las características son orientadoras, complejas, homeostáticas, ¿correcto? Impulsadoras, jerárquicas y cíclicas. Profesor, ¿por qué orientadora? Porque orienta nuestra conducta, es decir, direcciona nuestra conducta. Por ejemplo, tienes hambre. Tienes hambre, de repente se te ha ocurrido comer un mostrito, ¿no? Un mostrito. Tienes en la mente ese mostrito, ¿no? Tienes en tu mente a ese mostrito, ¿correcto? Y bueno, eso va a hacer que tú salgas de tu casa o salgas de la academia y empieces a buscar en las pollerías un mostrito, ¿correcto? ¿Qué estamos diciendo ahí? En este caso, esa meta, ese motivo, esa representación mental está orientando tu conducta, ¿correcto? Compleja. ¿Por qué? Porque mientras más pasa el tiempo, las necesidades se hacen más complejas. Por ejemplo, antes necesitabas ir al colegio
Ir a un colegio, tú te puedes matricular y rápidamente te aceptan. Vas a la academia también, pues no, rápidamente te aceptan. Te pregunto, ¿postular a la universidad es más complejo o menos complejo que entrar a un colegio nacional? Claro, más complejo, evidentemente. Entonces, mientras vas creciendo, las necesidades se hacen más complejas. Inclusive, ya eres adulto, 18, 20 años. Obviamente, tus padres te van a decir, oye, ya pues trabaja. Tienes que aportar a la casa, ¿no? Entonces, a partir de esto, tienes que trabajar. Para comer, tienes que trabajar. Antes, tus papás quizás te daban el dinero y tú comías gratis. Pero ahora no, tienes que trabajar para poder comer. La necesidad de hambre, de sed, se hace más compleja. Entonces, mientras pasa el tiempo, se hacen más complejas las necesidades, ¿correcto? Homeostática, porque puedes llegar a un estado de equilibrio, ¿correcto? Impulsadora, porque impulsa las conductas, es decir, hace que las conductas funcionen. Jerárquica, ¿por qué? Porque hay cosas más importantes para ti, ¿no? Evidentemente te pregunto, a ver, ¿qué necesidad es más importante para ti? ¿Una necesidad de ir al cine o la necesidad de estudiar? Me sorprende que no lo respondan. Obviamente que estudiar, ¿cierto? Espero, ¿no? Obviamente que estudiar. Entonces, hay necesidades que son más importantes que otras, ¿correcto? ¿Cuál es más importante? A ver, ¿cuál es más importante? ¿Comer o estudiar? ¿Cuál es más importante? ¿Ingresar a San Marcos o comer? Muy bien, ahí está, jerárquica, ¿cierto? La jerárquica. Cíclica porque vuelve a aparecer, ¿correcto? Vuelve a aparecer con el paso, por ejemplo, la sed. No, tú puedes tomar agua ahorita, ¿no? Y de repente de acá a unas horas vuelves a tener sed, ¿no? Cíclica por eso, ¿correcto? Muy bien. Esto se llama el ciclo motivacional, ¿correcto? Acá te he puesto el ciclo motivacional. El ciclo motivacional primero comienza con el estado motivante, luego aparece la conducta motivada y la satisfacción del estado motivante, ¿correcto? Muy bien. En el estado motivante vamos a encontrar a la necesidad y al motivo, que son las carencias, y en este caso la representación mental de lo que queremos lograr. La conducta motivada se caracteriza por ser una acción, por ser persistente, es decir, si algo no lo tienes, persistes y persistes hasta lograrlo. Si no ingresas esta vez, ¿qué va a pasar? Vas a persistir hasta lograr tu ingreso. Es persistente, ¿correcto? Consumatoria, puedes lograr ingresar. Selectiva porque has seleccionado una meta. ¿Cuál es tu meta? Ingresar a San Marcos. Y dentro de todo eso hay una meta más específica, quizás ingresar a una carrera determinada, ¿correcto? Entonces, las características de la conducta son persistentes, consumatorias, selectivas. Y por último está la satisfacción del estado motivante, donde encontramos a la homeostasis, ¿correcto? Vamos por acá, necesidad. Te pregunto, ¿qué es una necesidad? Carencia. Muy bien, una necesidad es una carencia, ¿correcto? Es una carencia de algo, ¿correcto? Es una carencia, ¿correcto? Y a partir de esto vamos a encontrar tipos de necesidades. ¿Cuáles son los tipos de necesidades? Biológicas, biosociales y psicosociales. ¿Cuáles son las necesidades biológicas, chicos? Las necesidades biológicas. Claro, son las necesidades innatas, ¿correcto? Por ejemplo, puede ser el hambre, la sed. Las necesidades biosociales son postergables. Por ejemplo, comer, no sé, un pollito a la brasa, comer un bistec a lo pobre, pueden ser postergables, ¿no? Es algo biológico, pero socialmente satisfecho. Psicosocial, por ejemplo, son las necesidades sociales. Puede ser el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, etc. ¿Correcto? Muy bien. Por otro lado, es importante que ustedes sepan cuál es la pirámide de Maslow. Dentro de la pirámide de Maslow, según Maslow, es importante satisfacer la base de la pirámide. ¿Cuál es la base? Las fisiológicas, las necesidades fisiológicas. Una necesidad fisiológica, jovencitos, tiene que ver con el organismo. Por ejemplo, puede ser la sed, ¿no? El hambre. Luego sigue la necesidad de seguridad. ¿Cuáles son? La protección, efectivamente. ¿Cuál puede ser?
una casa, vivir en una casa, tener un empleo, etcétera, ¿correcto? Puede ser la vivencia en una casa. Necesidad de pertenencia, sentirse pertenecientes a un grupo, por ejemplo, a un grupo de amigos, o también quizás sentirse pertenecientes a una familia, ¿ya? Necesidad de estima, ¿qué puede ser? Los premios, quizás la necesidad de relacionarse con otras personas, sentirse valorado, por ejemplo, ¿no? Está la valoración. Ajá. Y por último, la autorrealización, que es la cúspide, ¿no? Puede ser trascendente, inclusive puede ser recordado por otras personas, ¿no? Muy pocas personas llegan a ese tipo de necesidad, ¿ya? Teoría de las necesidades. Primero vamos con la teoría de David McClelland, ¿correcto? Él justo en el simulacro vino sobre él, ¿correcto? Si ustedes se habrán dado cuenta, había una clave, una pregunta que te preguntaban sobre las necesidades según McClelland y tenías, o la respuesta era, pues no, logro, poder, afiliación, ¿correcto? Logro, poder, afiliación. Este tipo de necesidades se ve bastante en lo que es psicología organizacional. Si alguno de ustedes se piensa dedicar a eso, en psicología organizacional se estudia estos tipos de necesidades porque están vinculados con ¿qué? Con los empleos. La necesidad de logro, permitirte esforzarte para alcanzar la excelencia, ¿no? Por ejemplo, quizás alcanzar ser el mejor empleado del mes. Necesidad de logro, ¿correcto? Necesidad de poder, tendencia a buscar el poder sobre otros. Quizás la necesidad o la tendencia a buscar altos puestos, ¿no? Ser gerente, ser jefe, necesidad de poder, ¿no? Es la tendencia a buscar el dominio sobre otros. La necesidad de afiliación, chicos, ¿en qué consiste? ¿Te acuerdas? Claro, es la necesidad de vincular ¿qué cosa? De vincularte o relacionarte con otras personas, ¿correcto? Es la vinculación o relación con otras personas, ¿correcto? Con otras personas. Por otro lado, también hay otros tipos de necesidades. Por ejemplo, podemos encontrar necesidades intrínsecas y extrínsecas, ¿correcto? Ahora, ¿te acuerdas en qué consisten las necesidades intrínsecas? ¿Ah? Vamos a poner. Dime. No. Háblame un poquito más fuerte, por favor. La necesidad. Está dentro de la psicosocial. ¿Psicosocial? Dentro del tipo de necesidad psicosocial. David McClelland propone esto: logro, poder, afiliación. Pregunto si está dentro de la necesidad psicosocial. Ah, ya. Claro, no, estarían dentro de las necesidades psicosociales, pues, ¿no? Claro, en ese caso sí. Ya. Muy bien, necesidades intrínsecas, chicos, son las motivaciones o las metas personales. ¿No? Son las motivaciones o las metas personales, ¿correcto? Por otro lado, también están las necesidades extrínsecas. A propósito, sobre este tipo de necesidades ha venido en el último examen de admisión, es decir, en el examen de marzo, ¿correcto? Entonces, como te digo, posiblemente se repita una pregunta de motivación, ¿ya? Necesidades extrínsecas. ¿Cuáles son las necesidades extrínsecas? Son los factores externos que nos permiten lograr algún tipo de meta, ¿no? Algún tipo de meta. Muy bien. Puede ser, por ejemplo, el dinero, ¿no? Quizás la motivación de elegir una carrera es el dinero, ¿correcto? Muy bien. Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí. Ya, nos vamos a quedar hasta ahí. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias. Cuídense.